En lo profundo del bosque, allí donde la imponente cordillera de las cascadas se fundía con los interminables pinares de abetos Douglas y cedros rojos occidentales, una inmigrante ucraniana estaba estableciendo su hogar. Lo hacía en un lugar que nadie se atrevería a buscar, dentro del tronco hueco de un cedro gigante, un coloso caído tal vez un siglo antes de que ella pusiera un pie en aquel territorio. El árbol ya había sido milenario, cuando se derrumbó, medía 12 pies de diámetro en la base. Las décadas transcurridas desde su caída habían podrido su duramen, pero habían dejado la corteza exterior completamente intacta. Lo que quedaba era una cueva de madera de 60 pies de largo y 8 pies de altura en su punto central, un espacio habitable mayor que el de muchas cabañas de los colonos, y construido por la naturaleza, no por manos humanas. La llamaban la mujer del tronco. La llamaban la bruja del bosque. La tildaban de loca por vivir dentro de un árbol putrefacto cuando se podían reclamar tierras adecuadas y construir cabañas decentes, tal como hacía la gente civilizada. Los colonos del Valle Inferior, que habían desbrozado granjas en el bosque y levantado casas de armazón con ventanas de cristal y tejados de tejas, no podían comprender por qué una mujer optaría por vivir como un animal dentro de un tronco hueco cuando podría existir como un ser humano entre su propia gente. Pero aquella morada de tronco de la mujer tonta, la que, según ellos, se pudriría a su alrededor, o se derrumbaría sobre su cabeza, o se llenaría de agua y moho, demostraría ser más cálida que sus casas, más seca que sus graneros, y más robusta que cualquier estructura que pudieran levantar con madera de aserradero. Y cuando la peor tormenta de la historia del territorio aulló descendiendo de las montañas, sus vecinos perderían tejados, paredes y ganado, mientras ella permanecía cálida y a salvo dentro de una madera que había estado curándose durante 100 años. ¿Qué entendía ella sobre el aislamiento natural, la integridad estructural y la sabiduría de colaborar con el bosque en lugar de enfrentarse a él? Aquel conocimiento fue lo que convirtió su tronco hueco en la diferencia tangible entre la supervivencia y la catástrofe. El nombre de la mujer era Oksana Petranko. Había llegado al territorio de Washington en la primavera de 1888, tras un periplo que la había llevado desde una aldea en los Cárpatos, pasando por los puertos de Hamburgo y Nueva York, y cruzando un continente que parecía no tener fin. Su esposo, Macola, había muerto de cólera en el barco, siendo sepultado en el mar 3 días antes de que alcanzaran América. Ella había continuado su camino hacia el oeste sola, porque regresar significaba volver a una vida de pobreza y opresión que ya había decidido que era peor que la muerte misma. Los bosques de los Cárpatos de su infancia le habían enseñado cosas que los colonos americanos jamás habían aprendido. En el viejo país, los campesinos habían utilizado el bosque como refugio durante siglos. No se trataba solo de talar árboles para construir casas, sino de encontrar espacios naturales dentro del bosque que pudieran adaptarse a la habitación humana con un esfuerzo mínimo.
troncos huecos, salientes rocosos, densos matorrales que bloqueaban el viento y la lluvia. Su abuela le había mostrado todos estos secretos, explicándole que el bosque proveía a aquellos que sabían cómo pedir. Los americanos talan los árboles para construir casas, había dicho la anciana. Nosotros encontramos la casa que el árbol ya ha construido. Oksana no había comprendido plenamente esas palabras hasta que descubrió el cedro caído. Había estado explorando el bosque por encima de su precario campamento, buscando un sitio para su asentamiento que no requiriera despejar acres y acres de enormes árboles. Ella no tenía forma de talar. Las granjas madereras del valle exigían equipo y mano de obra que ella no poseía, aserraderos, equipos de carreteros y cuadrillas de hombres para manejar troncos que pesaban toneladas. Una mujer sola no podía competir con ese tipo de operación. Ella necesitaba algo diferente, algo que no requiriera conquistar el bosque, sino unirse a él. El cedro yacía en un pequeño claro que él mismo había creado al caer. Su tronco masivo se extendía por el suelo del bosque como una ballena de madera varada en un mar de helechos. Las raíces, todavía unidas en un extremo, se elevaban 15 pies en el aire en un disco de tierra y madera enredada. La copa, podrida hacía mucho tiempo, había dejado el extremo lejano del tronco abierto como una puerta. Y el interior, ahuecado por décadas de lenta descomposición, ofrecía más espacio habitable que la abarrotada cabaña que Oksana había compartido con otras 2 familias durante sus primeros meses en el territorio. Se arrastró dentro con un farol y descubrió un milagro de arquitectura natural. El duramen había desaparecido, devorado por hongos e insectos que habían dejado la madera exterior más dura completamente intacta. Las paredes del hueco eran lisas y secas, curvadas como el interior de un barril, y todavía fragantes con ese aroma a cedro que repele a las polillas y los insectos. La madera era densa y de grano apretado, curtida por la intemperie hasta alcanzar una dureza que resistía las cuchillas de los cuchillos y que resistiría el agua con igual eficacia. Algunos agujeros en la superficie superior dejaban entrar la luz y requerirían ser parchados, pero la estructura era sólida, probablemente más fuerte que cualquier cosa que ella pudiera construir con madera verde. Las dimensiones eran generosas. El hueco se extendía casi 60 pies desde el extremo de la raíz hasta la corona abierta, aunque el espacio utilizable se estrechaba hacia las raíces donde la conicidad del tronco reducía la altura libre. La sección más ancha, aproximadamente en el medio del tronco, ofrecía un espacio de 12 pies de ancho y 8 pies de alto. Espacio suficiente para una cama, un fuego, almacenamiento y área de trabajo. Las paredes se curvaban por encima para formar un techo natural que evacuaría la lluvia si se sellaba correctamente.
Oksana regresó al valle y presentó una solicitud de asentamiento sobre 40 acres que incluían el claro donde yacía el cedro. El empleado de la oficina de tierras se rió cuando vio la parcela que había elegido, empinada, boscosa, lejos de caminos o vecinos, sin terreno despejado para la agricultura y sin un sitio de construcción obvio. Nunca podrá demostrar que ha cumplido con los requisitos de este reclamo, dijo. Ahí no hay nada más que árboles y rocas. Ahí está todo lo que necesito, replicó Oksana. Pasó ese primer verano preparando su morada de tronco con el mismo cuidado que otros colonos dedicaban a construir cabañas desde cero. El trabajo era diferente, adaptación en lugar de construcción, pero no menos exigente. Primero se ocupó de los agujeros en la superficie superior del tronco. Eran 7, que iban desde grietas del tamaño de su puño hasta una abertura de casi 2 pies donde una rama se había podrido. Oksana los parchó con trozos de corteza de cedro cortados de madera caída cercana, ajustando las secciones curvas sobre los orificios y sellándolos con una mezcla de brea de pino y carbón vegetal que se endurecía formando una membrana impermeable. Dejó parcialmente despejada la abertura más grande, creando un agujero de humo que ventilaría su fuego mientras aún bloqueaba la lluvia. El extremo abierto del tronco, donde la corona se había podrido, necesitaba una pared. Oksana la construyó con tablones de cedro partidos, encajándolos verticalmente en ranuras que talló en la superficie interior del tronco y sellándolas juntas con musgo y brea. La pared incluía una puerta hecha con los mismos tablones, colgada con bisagras de cuero y provista de un pestillo de madera que ella misma había tallado. Una pequeña ventana cubierta con papel aceitado dejaba pasar la luz mientras mantenía a raya el clima. El extremo de la raíz requirió un tratamiento diferente. El hueco se estrechaba aquí, y las raíces mismas, ese disco masivo de tierra y madera todavía unido al tronco, creaban un cierre parcial que solo necesitaba modificaciones menores. Oksana rellenó los huecos con piedras y tierra apisonada, creando una pared trasera que era mitad natural, mitad construida. Este extremo del tronco se convirtió en su almacén de frío. La sección respaldada por tierra mantenía temperaturas lo suficientemente frescas como para conservar carne y verduras incluso durante los días más cálidos del verano. El suelo fue lo que exigió más trabajo. El interior del tronco era curvo, imposible de caminar cómodamente o de colocar muebles. Oksana pasó 2 semanas cortando y ajustando tablones para crear una superficie plana, elevando el suelo sobre soportes de madera hasta que quedó nivelado en la parte más ancha del hueco. El espacio debajo del suelo, el fondo curvo del tronco, se convirtió en almacenamiento para leña y provisiones, accesible a través de secciones removibles de tablones. Colocó la hoguera cuidadosamente, directamente debajo del agujero de humo que había creado,
rodeada de piedras que acarreó de un lecho de arroyo cercano. El fuego tendría que ser pequeño. El espacio cerrado no podía manejar las rugientes llamas que los colonos encendían en sus chimeneas abiertas. Pero el aislamiento del tronco significaba que un fuego pequeño proporcionaría calor más que suficiente. Las paredes de cedro absorberían el calor durante el día y lo liberarían lentamente durante la noche. El mismo principio de masa térmica que hacía cómodas a las casas de piedra, pero logrado con madera en lugar de roca. Aprendió los ritmos del fuego por ensayo y error durante esas primeras semanas de otoño. Una llama demasiado grande llenaba el tronco de humo que le hacía llorar los ojos y le quemaba los pulmones. Un fuego demasiado pequeño permitía que el frío se colara durante las noches más gélidas. Pero un fuego justo, un puñado de leña, cuidadosamente dispuesta, ardiendo lenta y constantemente, mantenía el interior confortable consumiendo notablemente poco combustible. Las paredes curvas actuaban como un reflector, haciendo rebotar el calor de vuelta al espacio habitable en lugar de dejarlo escapar hacia arriba, como sucedía en las cabañas convencionales con sus altos techos a dos aguas. El agujero de humo funcionó mejor de lo que había esperado. La corriente de aire natural creada por la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior tiraba del humo hacia arriba y afuera, mientras que la posición del agujero cerca del punto más alto de la curva significaba que la lluvia rara vez entraba directamente. En los días más húmedos, podía ajustar la corriente cubriendo parcialmente el agujero con una piedra plana, reduciendo el flujo de aire lo suficiente para mantener la lluvia afuera mientras seguía ventilando el humo. Para septiembre, la casa de tronco estaba terminada. Desde el exterior, no parecía más que un árbol caído con una tosca pared de madera cerrando un extremo. Fácil de pasar por alto, fácil de desestimar, fácil de ignorar si uno no sabía lo que estaba buscando. Desde el interior, era un hogar tan cómodo como cualquier cabaña del territorio. Oksana había construido un armazón de cama contra una pared curva, tensado con cuerda para sostener un colchón de helechos secos y ramas de cedro, cubierto con las mantas y pieles que había acumulado. Estantes tallados en la madera sostenían sus utensilios de cocina, sus herramientas, sus pequeñas reservas de alimentos conservados. Ganchos clavados en las paredes sostenían su ropa, su equipo de caza, los trozos de venado y alce que ahumaba sobre su pequeño fuego. Una mesa de madera, construida baja para encajar en el espacio curvo, servía para las comidas y el trabajo. Sus vecinos descubrieron su situación de vida a principios de octubre, cuando una cuadrilla de madereros que trabajaba en el valle adyacente siguió un rastro de ciervos hacia el bosque y tropezó con su claro. El capataz de la cuadrilla, un noruego llamado Larsson que había estado talando en las cascadas durante 15 años, se paró en la entrada de su casa de tronco y se quedó mirando con una expresión que mezclaba incredulidad con algo que podría haber sido diversión.
Usted está viviendo en un árbol, dijo él. Estoy viviendo dentro de un árbol, corrigió Oksana. Hay una diferencia. Larson se agachó para pasar por la puerta y observó el espacio que ella había creado, el fuego cálido, la cama ordenada, los estantes organizados, la carne colgando de los ganchos, el suelo barrido y cubierto con esteras tejidas. Su expresión cambió de la diversión a algo más serio. Esto es realmente bueno, admitió. He visto cabañas peores construidas por hombres con más dinero y más ayuda. El árbol hizo la mayor parte del trabajo, dijo Oksana. Yo solo terminé lo que él había comenzado. La noticia sobre la mujer ucraniana que vivía en un tronco hueco se extendió por el valle. Algunas personas vinieron a ver por sí mismas, curiosas por la extranjera que había encontrado un hogar en el bosque sin construir nada en absoluto. La mayoría se fue negando con la cabeza, convencidos de que lamentaría su elección cuando llegara el invierno, comenzaran las lluvias y el tronco se llenara de agua, frío y la inevitable decadencia que conlleva vivir dentro de madera muerta. Se congelará, le decían las mujeres del valle. Se ahogará. Va a pescar una neumonía mortal viviendo en un tronco húmedo como si fuera algún tipo de animal. Oksana sonrió y les agradeció su preocupación, continuando sus preparativos para el invierno. Cortó y apiló leña en el espacio curvo debajo de su suelo. 4 cuerdas de cedro y abeto curado, más que suficientes para durar hasta la primavera. Conservó carne, pescado y bayas, almacenándolos en el fresco extremo de la raíz del tronco, donde la temperatura se mantenía constante sin importar el clima exterior. Recogió musgo y hierba seca, rellenándolos en cualquier hueco o grieta que pudiera dejar entrar corrientes de aire. Se aseguró de que su agujero de humo tirara correctamente, de que su puerta sellara herméticamente, de que la cubierta de su ventana mantuviera el viento afuera mientras dejaba pasar la luz, y esperó a que el invierno demostrara que ella tenía razón. La primera tormenta seria llegó a principios de noviembre. 3 días de lluvia impulsada horizontalmente por un viento que despojó las hojas de los alisos y derribó ramas de los abetos. La casa de tronco de Oksana demostró ser totalmente impermeable al asalto. Las paredes curvas de cedro evacuaban el agua como el lomo de un pato. Los agujeros cuidadosamente parchados permanecieron sellados, y el interior se mantuvo seco mientras torrentes de escorrentía fluían alrededor del exterior del tronco. El viento que aullaba a través del bosque no podía encontrar agarre en la superficie lisa cubierta de corteza del tronco, y las corrientes que pudieran haber entrado eran bloqueadas por la puerta sellada y la pared de raíz respaldada por tierra. A sus vecinos del valle les fue peor. 2 cabañas perdieron porciones de sus tejados debido al viento que se coló bajo las tejas mal aseguradas y las despegó como escamas de un pez.
La casa entera de una familia se inundó cuando el arroyo junto al que habían construido se desbordó y encontró el terreno más bajo, que resultó ser su piso. Los refugios de ganado, construidos apresuradamente antes de que cambiara la estación, colapsaron bajo la combinación de viento y agua que los inviernos de las cascadas entregaban con regularidad implacable. El diferencial de temperatura se hizo evidente durante la segunda tormenta, que llegó a finales de noviembre y trajo frío junto con la lluvia. El tronco de Oksana, con sus paredes de denso cedro de 3 pies de grosor, mantenía temperaturas interiores de alrededor de 50 grados Fahrenheit °C, incluso cuando el aire exterior descendía a 20 grados Fahrenheit, -6 grados. El pequeño fuego que encendía, justo la madera suficiente para caber en su pozo rodeado de piedras, calentaba el espacio cerrado de manera eficiente. El calor era absorbido por las paredes de madera y se irradiaba de vuelta a lo largo de la noche. Ella dormía abrigada bajo sus mantas, mientras sus vecinos se apilaban la ropa, atizaban sus fuegos y aún así se despertaban temblando en cabañas que filtraban calor por cada grieta y hueco. Para enero, el patrón era innegable. El extraño hogar de la mujer del tronco estaba superando a todas las cabañas del valle. La familia Rix, que había construido su casa con madera verde que se encogió al secarse, pasó el invierno luchando contra corrientes de aire que ninguna cantidad de masilla podía detener. Su chimenea consumió 8 cuerdas de leña para febrero, y ya estaban cortando su reserva destinada al año siguiente. La cabaña Morrison, situada en un lugar bajo que había parecido protegido en verano, recolectaba aire frío que se acumulaba como agua en una palangana. Sus temperaturas interiores rara vez superaban los 40 grados Fahrenheit ⁻C a pesar de la constante quema, y sus hijos pasaron el invierno enfermos con resfriados que no remitían. Johnson, el colono soltero, había construido rápido y barato, y su cabaña lo demostraba. El techo goteaba en 7 lugares. Las paredes admitían la luz del día visible a través de los huecos en la masilla. Y para Navidad, había abandonado la estructura por completo para pasar el invierno con la familia Hendrix, sumando tanto a su consumo de leña como a su apretada miseria. Pero la prueba real llegó en febrero. La tormenta que descendió sobre las cascadas en la segunda semana de febrero de 1890 sería recordada durante décadas como la peor en la historia del territorio. Comenzó como lluvia, se convirtió en nieve y luego se transformó en hielo a medida que las temperaturas caían en picado mientras la precipitación continuaba. La combinación creó condiciones que destruyeron estructuras en toda la región, cargas de nieve que colapsaron tejados, hielo que destrozó ramas, y un viento que encontró y explotó sin piedad cada debilidad en cada edificio. Durante 4 días, la tormenta rugió sin cesar. La pausa se instaló. La visibilidad se desplomó hasta la ceguera total.
Todo viaje quedó inmediatamente interrumpido. Las familias se acurrucaron, temblorosas, dentro de sus hogares, elevando plegarias silenciosas para que las precarias estructuras resistieran la embestida del tiempo, que parecía querer desmantelarlas pieza por pieza. 3 cabañas del valle perdieron sus techos por completo, el peso acumulado del hielo y la nieve superó brutalmente lo que las vigas de soporte podían soportar. Otras 2 sufrieron colapsos parciales, quedando totalmente inhabitables. La familia Morrison huyó de su cabaña inundada, buscando refugio en su granero. Paradójicamente, el granero estaba mejor construido que su propia casa y ofrecía, al menos, una protección mínima contra la furia de los elementos. La chimenea de los Hendricks se agrietó debido al implacable estrés del fuego constante, inundando su hogar con un humo espeso hasta el punto de la asfixia. Tuvieron que pasar horas enteras en el frío mortal, tratando desesperadamente de reparar el daño. El tronco de Oksana, sin embargo, parecía ignorar por completo la tormenta. La superficie curva del tronco de cedro se desprendía de la nieve antes de que ésta pudiera acumularse. Su geometría natural actuó como un preventivo infalible contra la acumulación que había derrumbado los techos planos. El hielo, que se aferraba a cualquier otra superficie, no podía adherirse a la corteza lisa, deslizándose tan pronto como alcanzaba cierto espesor. El viento, que aullaba como un depredador a través del bosque, fluía alrededor del tronco como el agua alrededor de una piedra de río, no encontraba salientes donde atrapar, ni hendiduras que explotar, ni debilidad que atacar. Dentro, Oksana experimentó la tormenta en una comodidad casi inverosímil. Su fuego ardía con una llama pequeña pero constante. La temperatura interior se mantuvo estable, alrededor de los 50 grados. Sus provisiones de comida estaban seguras en el fresco sótano de raíces. Ella durmió. Cocinó. Trabajó en la reparación de su ropa y en el tallado de herramientas. Para ella, la tormenta no fue una crisis, sino un mero inconveniente. Era un clima para ser esperado con paciencia, no para ser heroicamente sobrevivido. Cuando los cielos finalmente se despejaron en el 5.º día, Oksana emergió de su tronco para encontrarse con un valle completamente transformado por la desolación y la destrucción. Pasó la semana siguiente prestando ayuda a sus vecinos, desenterrando suministros sepultados, compartiendo comida con las familias cuyas reservas habían sido dañadas y proporcionando un refugio temporal en su tronco a los niños Morrison, mientras sus padres se afanaban en reparar su granero lo suficiente como para volver a hacerlo habitable. Larson, el capataz de la explotación maderera, llegó a su claro el 3.er día después de la tormenta, abriéndose camino con dificultad a través de una nieve que aún alcanzaba el 1 metro de profundidad en las zonas resguardadas del bosque. He estado talando estos montes durante 15 años, dijo, de pie,
en la entrada de su refugio de tronco, mientras el vapor se elevaba de la taza de café que ella le había ofrecido. Nunca he visto una tormenta igual, y jamás he visto una estructura resistirla tan bien. El árbol ya sabía lo que hacía al crecer, replicó Oksana. Yo solo tuve la inteligencia de permitirle que me ofreciera refugio. Mi barracón perdió la mitad del techo. Mi cobertizo de equipos colapsó por completo. Tengo hombres con congelación y el daño de una temporada entera que reparar antes de que podamos retomar el trabajo. Larson sorbió su café, observando el acogedor interior del tronco, el fuego ardiendo alegremente, los suministros pulcramente organizados, el espacio cálido, seco e impecablemente indemne. Me gustaría que me enseñaras lo que sabes sobre cómo construir con el bosque, en lugar de contra él. Oksana sopesó la petición. Había pasado toda su vida siendo ignorada y desestimada por hombres convencidos de saber más, en Ucrania, en Nueva York, en los campamentos y asentamientos por los que había pasado en su camino hacia el oeste. Pero Larson no la estaba desestimando. Estaba pidiendo aprender. Los viejos métodos requieren tiempo, dijo ella. Exigen observar antes de construir, encontrar lo que el bosque ya ha predispuesto antes de empezar a cortar y martillar. Yo tengo tiempo, respondió Larson. Y tengo un equipo de hombres que acaban de pasar 4 días creyendo que morirían dentro de las estructuras que ellos mismos construyeron. Escucharán ahora. No lo hicieron antes, pero lo harán ahora. Esa primavera, Oksana guió al equipo de Larson hasta otros 3 troncos huecos, adecuados para servir de refugio. Eran más pequeños que el suyo, pero perfectamente utilizables para almacenar equipos y como refugios de emergencia. Les mostró cómo identificar cortavientos naturales, cómo colocar las estructuras para cooperar con el drenaje natural en lugar de desafiarlo, y cómo aprovechar la arquitectura existente del bosque en lugar de intentar reemplazarla por completo. Les enseñó a leer el bosque de la misma manera que su abuela le había enseñado a ella, a ver no solo árboles listos para ser talados, sino patrones que debían ser comprendidos. Les mostró por dónde fluía el agua durante las tormentas, cómo el viento se encauzaba entre las crestas, donde se acumulaba la nieve y donde se despejaba, donde llegaba el sol en invierno y donde la sombra persistía durante todo el día. Estos patrones, invisibles para aquellos que no sabían mirar con atención, eran los que determinaban si un emplazamiento de construcción sería confortable o desastroso, si una estructura aguantaría décadas o colapsaría ante la primera tormenta seria. Las mujeres del valle también se acercaron. Con el tiempo, su escepticismo inicial se transformó en pura curiosidad, incitado por un invierno que había humillado a todos, excepto a la extraña ucraniana que vivía en su tronco hueco. Oksana les enseñó a encontrar refugio seco en el bosque durante las tormentas repentinas,
a identificar las plantas que se mantenían comestibles durante el invierno y a leer las señales de los animales que predecían los cambios meteorológicos. El conocimiento ancestral, transmitido a través de generaciones de campesinos de los Cárpatos, encontró nuevos y ávidos estudiantes en las estribaciones de la cordillera de las Cascadas. No todo lo que les enseñó era inmediatamente práctico para la tala comercial. Los métodos antiguos requerían una paciencia que los márgenes de beneficio no permitían. Pero los principios fundamentales, el respeto por lo que el bosque ofrecía, la atención a los patrones naturales, la humildad ante las limitaciones humanas, alteraron la manera en que, al menos, algunos de los hombres abordaban su trabajo. Oksana vivió en su tronco hueco durante otros 23 años, hasta su fallecimiento en el invierno de 1912 a la edad de 64 años. El tronco la sobrevivió, manteniéndose sólido e impecablemente seco cuando su sobrino llegó de Ucrania para hacerse cargo de su herencia. Encontró su hogar exactamente como ella lo había mantenido, pulcro, cálido, organizado, impregnado del aroma a cedro, a humo de leña y a las hierbas que colgaban del techo curvo. El sobrino intentó vivir él mismo en el tronco durante un invierno antes de decidir que, personalmente, prefería una cabaña convencional. No obstante, mantuvo la estructura en buen estado, utilizándola para almacenamiento y como refugio de emergencia, y como recordatorio constante de la tía que había encontrado un hogar dentro de un árbol muerto y lo había hecho más cómodo que cualquier cosa que pudieran construir los mejores albañiles del valle. El tronco ya no existe, finalmente sucumbió a la descomposición, más de un siglo después de que cayera por primera vez. Pero el claro donde yacía aún es visible, una brecha en el bosque que marca el lugar donde una vez descansó algo grande. Y los ancianos del valle todavía cuentan historias sobre la mujer ucraniana que vivió dentro de un árbol y sobrevivió a la tormenta que destruyó todo lo demás. Algunas lecciones tardan mucho en aprenderse. Hay quienes nunca las aprenden. Pero el bosque sabe. El bosque siempre sabe. Y la mujer que escuchó a su abuela, que observó antes de construir, que encontró la casa que la naturaleza ya había creado, se mantuvo cálida durante 23 años mientras sus vecinos luchaban contra inviernos que deberían haber sido igualmente confortables. El árbol hizo la mayor parte del trabajo. Ella solo tuvo la sabiduría de permitirle.